Buenas noches a la gente que nos está escuchando en 1049 Radio y igualmente a la gente que nos está viendo a través de nuestras redes sociales. Estamos charlando en esta ocasión vamos a tener una invitada. De hecho, si mal no recuerdo, eres nuestra segunda invitada, doctora Montserrat Gómez. Ella es psiquiatra y tenemos un tema pues, interesante, sobre todo por esta época post-COVID. Doctora, muy buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo Bueno, estás, buenos días Max? cuando estamos grabando y dije que iban a ser buenas noches, ¿verdad? Buenas noches. El primero que pone el desorden soy yo, doctora, así que mil dispense. No te preocupes. Pues iniciando con el tema, psiquiatra, ¿qué es eso? Por ahí partamos. ¿Qué significa eso? Paidopsiquiatras somos psiquiatras infantiles, o sea, somos médicos de formación y de ahí hacemos la especialidad en psiquiatría de adulto, por así decirlo, y posteriormente una subespecialidad de 2 años en niños y adolescentes, en salud mental, todo lo relacionado con salud mental del niño y del adolescente. Regularmente se asocia este término de salud mental a locura, ¿no? Digo, hemos tradicionalmente empezado así siempre a pensar, no es que estás loco, entonces lo Sí, asociamos a esto. ¿Qué tan delicado es eso en los niños, eh? Porque digo, en un adulto me dice alguien, tú estás loco y pues me importa un poco, ¿no? Pero en la escuela. claro. Sí, fíjate que afortunadamente la cultura de las personas y también el conocimiento nos ha llevado a tener mucha más conciencia de lo que es salud mental, incluyendo la de los niños, ¿sí? No por ser niños ya podemos dar por un hecho que no van a tener ningún problema de salud mental. Tratándose de cuestiones principalmente genéticas, hereditarias, porque incluso no solo heredamos la parte física de nuestros padres, sino también la parte de conducta, de emociones, etcétera, ¿no? O sea, muchísimas cosas. Entonces, bueno, todos los médicos actualmente hablamos de algo que se llama epigenética, que no me voy a meter mucho en el tema, pero es como la combinación de la parte genética, de esta información que te heredaron tus padres, en combinación con el ambiente. Entonces, los niños, sobre todo que son pequeños, cuyos cerebros están evidentemente en crecimiento y en desarrollo, tienen desde muy pequeños ya algunos datos de algún problema, ¿no? Esto relacionado, te digo, por la parte genética y también por la parte del ambiente. Ambiente me refiero, por ejemplo, al tipo de crianza que se tenga, si hay alguna necesidad en alimentación. Por ejemplo, ahorita que hablas de pandemia, pues toda la repercusión que ha tenido la pandemia en muchísimos aspectos y esto va repercutiendo en el cerebro infantil, no solo en la parte de conducta, sino más allá de la conducta como tal es un reflejo de lo que está pasando en tus neuronas, ¿no? En las neuronas de los pequeños. Y entonces es mucho mejor que tú como padre o madre, pues vayas con un psiquiatra o a lo mejor temes, ¿no? De un psiquiatra porque somos temidos porque mandamos medicamentos. Entonces, bueno, eso lo entiendo perfectamente y entonces, ok, no quiero ir con un psiquiatra, pero entonces yo noto que mi niño tiene algún problema porque lo veo nervioso, porque con la pandemia está bien enojado, porque se pega, porque nos pega, etc. Entonces lo llevas con un especialista en salud mental. Lo más frecuente es que vayan con un psicólogo o psicóloga, lo cual está perfecto. Y entonces este profesionista ya es quien generalmente nos refiere a los niños cuando tras haber aplicado sus conocimientos y sus estrategias psicológicas, entonces no tienen el resultado esperado y entonces ya no los mandan a nosotros. Vaya, me has puesto en entredicho y en la mesa, doctora, puntos muy importantes y me parecen muy interesantes resaltarlos. Creo que deberíamos de migrar esta parte a decir especialistas en salud mental. Me parece un término muy correcto, muy apropiado, porque no necesariamente va a ir de entrada con un psiquiatra, sino iría con un psicólogo, por decirlo así, ¿no? El andar, digamos que natural sería de esta manera. Uh -huh. Segundo, la parte donde hablamos del entorno. Comentas, doctora, que los niños se desarrollan en un entorno. Muchas veces creemos que porque el papá, perdóname la expresión, dicen que está loco, pues los hijos están locos, ¿no? Entonces, el entorno tiene mucho que ver. Tal vez la carga o la parte genética tiene mucho que ver, Uh -huh. pero no necesariamente quiere decir que porque el padre esté mal, los hijos están mal. O sea, hay un ambiente donde se desarrollan ellos. Hablamos de los círculos cercanos que son las casas, por ejemplo, y ahí podemos nosotros crecer con los caprichos, vicios y cosas que tenemos de nuestros padres. Entonces,
muchas veces esto es lo que alimenta y pues empezamos a replicar esto en la vida diaria. Eso me parece fabuloso porque de esta manera estamos eximiendo el tema al cual nos hemos reunido en esta ocasión precisamente, porque creemos que el hecho del aislarnos nos implicó que nos hicimos ermitaños, ¿no? Y precisamente el tema principal que quisimos tratar en esta ocasión es la repercusión que tiene la enfermedad o el aislamiento por el COVID en los niños y en los adolescentes. Ok, mira, ahorita estamos todavía en pandemia, básicamente no ha terminado. Ya estamos afortunadamente al final de esta pandemia y todavía lo que está en lo que se reporta en cuanto a publicaciones científicas es como de lo que podemos ver justo después o incluso durante la pandemia. Realmente todavía falta como la repercusión a mediano y largo plazo, pero lo que podemos ver ahorita ya es suficiente como para preocuparnos. La pandemia y el aislamiento que generó la pandemia eh, tiene diferentes, eh, se va por diferentes caminos dependiendo de muchas cosas. Número uno, la etapa de desarrollo en la que esté el niño, ¿sí? Es diferente cómo repercutió en un bebé, en un preescolar, en un niño escolar, o sea, de 6 años hasta los 11 años, un adolescente, ¿no? E incluso en los adultos, ¿sí? Lo que sabemos, por ejemplo, es que, bueno, los artículos que ahorita se han publicado, lo que te dicen, bueno, los que mayor repercusión han tenido aparentemente son los adolescentes. ¿Por qué? Porque finalmente el adolescente, por la etapa de neurodesarrollo en la que está, donde su cerebro necesita una estimulación social constante, a esto me refiero, pues estar con pares, con los iguales. ¿Por qué? Porque en ese momento es importante para el cerebro estarlo, no se presentó esta condición, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos ahorita? Adolescentes que no tienen habilidades sociales, con ansiedad social, ¿sí? Que no quieren ir a la escuela, me quedo en línea, yo en línea estoy bien, yo no quiero ir, ¿qué tal? No, ¿cómo le voy a hablar a mis compañeros? No sé cómo saludarlos, no sé si les voy a caer bien, ¿sí? ¿Qué pasó en los niños escolares? En niños escolares tenemos muchísima ansiedad por separación, o sea, la ansiedad por separación es normal en una etapa del desarrollo, que son normalmente a partir de, pues depende del bebé, pero más o menos entre los 8 meses hasta el año y medio, donde quieren estar muy pegados con el cuidador principal, ya sea mamá, papá, abuelas, quien sea como el más apegado al niño. Sin embargo, ahorita lo estamos viendo en etapas que ya no les toca tener esta ansiedad por separación, pero evidentemente fue como resultado de esta constante cercanía, ¿no? Ya sea papá, mamá, a los abuelos, y entonces ahora que estamos regresando a los salones de clase, entonces dicen, y no quiero, ¿no? Tengo miedo. ¿Qué le va a pasar a mi mamá si no está junto a mí? ¿Qué tal que le pasa algo a mi papá y yo no estoy ahí? ¿Sí? Y por ejemplo, lo que me ha tocado muchísimo es ver preescolares, o sea, niños, pues a partir de los 18 meses hasta los 5 años de edad, que tienen muchísimos problemas en la integración sensorial. ¿A qué me refiero con esto? En el procesamiento sensorial, perdón. Son niños que no recibieron los estímulos habituales, salir a la escuela, jugar en el parque, ensuciarme de lodo y demás, son necesarios para el desarrollo del cerebro, para que el cerebro vaya entendiendo estas sensaciones, las vaya integrando y procesando, y entonces yo puedo desarrollar un lenguaje en el momento adecuado, yo pueda tolerar algunas sensaciones sin que me molesten, etcétera. Entonces, en preescolares también tenemos ansiedades no como tal, a veces generadas por un pensamiento catastrófico, un pensamiento que va a pasar algo malo, sino a veces son ansiedades muy sensoriales de que no tuvieron la estimulación adecuada y que si salgo ahorita a un parque y de repente hay una fiesta y truena un globo, ya me asusto y lloro, ¿sí? Correcto. Entonces, la repercusión es enorme, pero sí depende mucho de la etapa del desarrollo, ¿no? ¿Pudiera entender entonces que cometimos un error, digo, dentro de nuestras limitaciones en aislarnos? Pues si se lo preguntas a un epidemiólogo, te va a decir que no, pero para fines Sí. de salud mental, claro que sí. O sea, teníamos que hacerlo, no teníamos otra opción. Obviamente, también tiene mucho que ver, hablando del ambiente, si tú vives en un ambiente estructurado, una familia funcional, que seguramente tuviste papás que estaban bien estresados porque no tenían dinero, porque a lo mejor se quedaron sin trabajo. Ahora imagínate un niño que está en condiciones
donde hay violencia doméstica, donde hay Sí, consumo de claro. sustancias, padres con alguna psicopatología que no se pudieron tratar porque se cerró la consulta externa. Y entonces, si tú tienes un trastorno de ansiedad generalizada y se te acaba el medicamento, entonces no hubo quien te lo diera, quien te diera seguimiento, etcétera, ¿no? Correcto. Híjole, es un problema grande. ¿Cómo se puede identificar, doctora? Comentabas hace un momento de pequeños, desde infantes. ¿Cómo podemos identificar un comportamiento en un niño que prácticamente todavía no se sabe expresar? Hablamos de meses o temprana edad. Sí, normalmente en los niños que todavía no tienen lenguaje, bueno, ese es un marcador como de, como decimos, bandera roja o como de alerta más bien, no tanto roja, que se tarden mucho en hablar. Ahorita estamos viendo los niños que tardan mucho en hablar por lo mismo que te comento, entonces más o menos tú esperas que el lenguaje empiece, pues no sé, al año, a los 12 meses ya están diciendo palabras, a los 2 años ya dicen frases de 2 palabras, a los 3 años ya conversan contigo. Entonces estamos viendo que son niños que desfasan mucho el desarrollo del lenguaje y más o menos por ahí de los 3 años ya es cuando empiezan a hacer frases y a lo mejor ya hablan muy bien, se sueltan, ¿no? Porque ya se dedicaron estos 2 años y cacho que llevamos en pandemia, se dedicaron a guardar lenguaje, o bueno, vocabulario, a comprender lenguaje y pues de repente ya expresan lenguaje. Eso sí, si nos va bien. ¿Cuáles son lo que nos preocupa? Pues que sean niños que, por ejemplo, ustedes noten que no pueden dormir bien, que sean niños que se detonen, o sea, que tengan crisis como de enojo, que los notan ansiosos, que a lo mejor les cueste trabajo la interacción con otros niños, que ahorita empieza y te decía, bueno, tú tienes que, digo, somos seres humanos sociales, ¿no? Y entonces si no hubo estas condiciones, a lo mejor eras hijo único, de repente te ponen en un kinder con otros 10 niños, entonces imagínate la angustia que va a detonar. Esto obviamente todo el personal relacionado con la educación, los maestros, obviamente ya tuvieron toda una preparación y una anticipación de que esto venía, ¿sí? Entonces también están aplicando ellos muy bien las estrategias como para integrar a los pequeños que llegan de un ambiente totalmente controlado, ¿sí? A uno que está parcialmente controlado, pero tú como maestra no puedes controlar que el otro niño llegue y te quite, o sea, le quite algo al otro niño y el otro niño no está acostumbrado a eso y entonces va a llorar o le va a pegar o lo va a morder, ¿sí? Sí, claro. Eso también está interesante porque muchas veces nosotros como padres ahora tenemos el temor de que vayan y que se enfrenten a la realidad que está sucediendo, ¿no? Y, por ejemplo, yo puedo controlar mi espacio donde tengo al niño pues organizado aquí en casa, pero cuando llega otro convive con otros más y desconocemos qué pasa con los otros 9, Uh poniéndolo -huh. como ejemplo. Entonces, probablemente uno de esos chamacos era un reverendo relajo en su casa, ¿no? Y llega ahora va a replicar lo mismo que hacía ahí. También soy de la idea, doctora, y a lo mejor ahí me puedes corregir. Somos culpables nosotros como padres de que esto suceda también en casa. Digo, lo mencionabas hace un momento. Si los padres generamos ansiedad, transmitimos ansiedad. Si consumimos a lo mejor sustancias, los niños ven y ellos también de alguna manera se estresan por esto. Entonces, también somos corresponsables porque luego estamos delegando por completo que el hecho de tenerlos aislados, el no tener la educación o la teleeducación a distancia, es culpable del retraso que están teniendo en su pedagogía. Sí, los padres realmente tenemos que sobrevivir. Sí, ¿A qué me claro. refiero? Digo, todos nos vimos en condiciones muy adversas y más bien lo que tenemos que entender es básicamente que esto no va a estar fácil. O sea, reintegrar a los niños a un salón de clases, por un lado va a haber niños muy felices y que les va a ir muy bien, van a tener éxito, van a estar contentos, van a aprender muy rápido, y va a haber niños muy ansiosos y va a haber niños muy enojados, ajá. Entonces, más bien lo que nos toca como papás es entender eh, que finalmente, por más que yo quiera darle, pues no sé, contención a mi niño, estructura, que hable con él o con ella y le diga, mi amor, no puedes pegar, acuérdate que hay otros niños y tienes que pedir las cosas, por favor, que a lo mejor esto no sucede. Y entonces creo que la principal responsabilidad que tenemos como papás es decir, ok, esto yo ya no lo puedo manejar, ya necesito pedir apoyo de un profesionista. Y entonces, porque a lo mejor yo no sé si la maestra está mal, porque también se tiende mucho a decir es que esa maestra es bien intolerante con mi niño, con mi niña, o es muy rígida o es muy ruda y entonces pues se estresa mi niña. Y entonces cuando tú no estás segura, porque obviamente son nuestros hijos y los amamos y los vemos
pues correctos y perfectos, ¿no? perfectos. Ujú. Y educados, pues entonces tomar una segunda opinión, ¿no? Pero que sea alguien que esté preparado para esto. Y entonces ya en ese caso, pues seguir las indicaciones del profesionista y que te dé un punto de vista objetivo, ¿no? Claro, y estar abierto porque volvemos al tema inicial. Si llega un momento en que te dice el especialista en salud mental que tu hijo tiene un problema, entonces Ujú. ahí tendríamos que estar con la total apertura de que tenemos que aceptar cómo lo vamos a llevar y de la mano, porque no solamente depende de que el niño está mal. Estaremos de acuerdo en eso, doctora. Así Puede ser es, que nosotros así. como padres también estemos mal porque les hemos instruido, les hemos canalizado por una vía que no es la adecuada, no es la mala, sino no es la adecuada. Claro, te puedo decir que básicamente, digo, me voy a ir un poco a la teoría no tan, no tan, más bien psicodinámica. Había un autor que decía que los padres tenemos que ser lo suficientemente buenos, ¿sí? Daba por entendido que está muy difícil ser una buena madre, un buen padre, porque todos tenemos errores, ¿sí? Pero entonces, sí me ha tocado ver papás y mamás que realmente ponen mucho esfuerzo y aún así tienen niños que tienen algún problema, el que sea, ¿sí? De conducta, de ansiedad y demás. Y entonces lo que yo hablo con ellos es decir, oye, mira, yo creo que tú lo estás haciendo bien porque realmente se están esforzando, ¿sí? Pero entonces es cuando entramos nosotros los psiquiatras. Esto no se trata de ti y de la escuela nada más, se trata de que su cerebro tiene esta forma de funcionar, ¿sí? Porque a lo mejor el abuelito, el papá o quien sea fue así o es así todavía. Y entonces esta es una cuestión genética y entonces tú me vas a ayudar a ponerle el mejor ambiente para que esto vaya, además del medicamento, si es necesario, pues que vaya funcionando lo mejor posible para el niño. Sobre todo en pedopsiquiatría, nuestro principal interés evidentemente es la calidad de vida del niño, ¿no? Y Claro. eso, pues, secundariamente, también como padres mejora su calidad de vida, ¿no? Correcto, es un reflejo que se da, ¿no? Se comporta mejor el niño y a lo mejor nosotros ya nos encontramos menos tensos por el mismo comportamiento y se empieza a generar este vínculo donde padre e hijos están trabajando de la misma manera. Y creo que eso es esencial, doctora. Creo que de entrada lo difícil, como lo decías hace un momento, no existimos como padres o madres, seres perfectos, nos podemos equivocar, pero habrá cosas que podamos contener y sobre todo aprender, porque también podemos decir, es que yo ya estoy grande y ya no sé qué aprender, ¿no? No, pues Uh podemos -huh. corregir comportamientos, sobre todo si tenemos niños. Y considerando que, por ejemplo, ahorita hay muchos abuelitos y abuelitas, todavía gente mayor, que se dedica a educar a estos chamacos, pues obvio que ellos todavía se sienten más relegados, ¿no? Entonces, podemos canalizar la sabiduría de un anciano o una anciana, sobre todo en nutrir con buenos valores a los niños. En eso, perdón, a lo mejor suena un poco político, ¿no? Pero en eso le doy toda la razón al presidente, ¿no? De decir que ellos son la matriz para que las generaciones nuevas puedan crecer, pero lamentablemente todos echan la pelota, ¿no? Es tu responsabilidad, no es que son tus vicios, y empieza a generarse un problema donde el único afectado es el menor. Sí, claro. Sí, en esa dinámica que los abuelos, yo hablo con los papás porque es frecuente que me digan, bueno, si esto se tiene que hacer, entonces le voy a decir a la abuelita que tiene que hacer esto y le tiene que castigar esto, y entonces yo les digo, a ver, no, esperen, alto, ¿no? Sí. Es muy difícil que se intente cambiar una forma de pensar y de estar haciendo las cosas desde hace mucho tiempo, como los abuelos. Digo, finalmente los abuelos no tendrían que ser los responsables del cuidado de los niños, ¿no? Sobre todo cuando son horarios muy largos. Si de vez en cuando sucede, bueno, pues afortunadamente tenemos que a los abuelos que nos echan la mano, ¿verdad? Pero por cuestiones como laborales de los papás y demás, muchas veces los abuelos son quienes son los cuidadores, sobre todo en las tardes. Es muy difícil cambiar esa dinámica, es muy difícil que ellos entren a esta cuestión de le voy a quitar el teléfono y le voy a poner tiempo fuera, y, o sea, ¿por qué no? No están para eso, ¿sí? Sí, Entonces así yo les es. digo, los abuelos están haciendo lo que pueden hacer y como saben hacerlo y están acostumbrados, a lo mejor no es lo mejor para el niño, pero entonces te toca a ti, en esos momentos que esté contigo, que contigo sí se cumplan estas nuevas condiciones, ¿sí? Entonces, ya sé, se va a retrasar un poco como el resultado de eso, pero Ujú. finalmente el abuelo también tiene un rol, ¿sí? O la abuela, pues. Y como bien dices tú, creo que es más allá la cuestión, digo, el abuelo tiene mucho la cuestión como moral y de valores y pues ya, la cuestión de disciplina sí nos toca más bien a nosotros y tal vez a los maestros, pero
en su contexto de la escuela, no tienen por qué tampoco el maestro abarcar todo lo que a veces quieren que se abarque, ¿no? Los papás. Siempre he dicho, doctora, que la educación se mama en casa. Ujú. Eso es básico, ¿no? Y la Sí, escuela te va a enseñar herramientas lúdicas, pero las cosas como básicas, como no vas a mentir, eso se aprende en casa. ¿Y cómo lo claro. aprendes? Viendo en el ejemplo de los padres. Me gustaría culminar. El tema está padrísimo, doctora. El tiempo nos come, pero está padrísimo. Y me voy a quedar a medias porque creo que vamos a tener una segunda parte por el tema de los adolescentes, porque nos Ah, quedamos sí, con los niños atorados. Soy de temazo. la idea de que los abuelos, y lo digo con todo respeto para ellos, son los alcahuetes. ¿Por qué? Porque precisamente ellos cuidan a los niños regularmente, a nuestros hijos, en las tardes, porque los padres tienen que trabajar. Eso es un fenómeno no nuevo y siempre se ha dado. Entonces ellos son los que, toma tu premio, no toma tu heladito, toma esto otro. Y cuando llegamos como padres, pues queremos organizar. Creo que también tenemos que entender esto, donde como padres sabemos y estamos delegando en el mejor de los casos toda una responsabilidad enorme en nuestros formadores que fueron nuestros padres. Hay de todo, ¿no? Y entiendo que hay abuelos que son muy gachos, ¿no? Por ejemplo. Pero hay Ujú. otros que son muy amorosos y a ojos ciegos dices, yo le doy toda la confianza para ellos. Para esos que les dedican ese amor, enséñenle lo mejor posible, lo mismo que hicieron con sus hijos, porque al final del día sus hijos son los reflejos de los que ustedes les dieron en vida desde pequeños. Y para aquellos que pues no tienen mucho amor, pues mejor sean sinceros, ¿no? Porque si no, le van a hacer la vida imposible a los infantes en pocas palabras, ¿no? Exacto. Pues, doctora, digo, si me lo permites, vamos a dejar, yo creo que la segunda parte después, porque me pareció interesante hablar de los infantes. Recapitulo, es importante, creo que la clave de todo esto es que tengamos este acercamiento con nuestros pequeños, no por obviedad pensemos que están bien, que si están inquietos hay que escucharlos, hay que estar atentos a lo que ven, no señalarlos, supongo, doctora, porque creo que en el tema de adolescentes es no veas esto porque es malo. Bueno, habría que indagar, ¿no? O sea, hay que ir más a fondo, no nomás es prohibir, sino que hay que buscar más. Pero en los niños, pues tenemos un poquito más de control. Y de veras que yo agradezco mucho. No sé si hay alguna conclusión que quieras hacer en esta ocasión, doctora. Rápidamente nada más, regrésenlos a los niños, necesitan actividad física, recreativa, el estar en contacto con otros niños es lo que necesitan. Entonces, digo, sabemos que el COVID sigue siendo una amenaza, pero afortunadamente las vacunas, por lo menos en los adultos, ¿verdad? Sabemos que la población Claro, infantil falta. Pues bueno, ya vienen, entonces no teman y regresen a los hábitos previos, ¿no? Lo necesitan los niños. claro. Algo que tal vez omití, doctora, bueno, te encuentras en Aguascalientes, entonces posiblemente haya personas que quieran, si tengas alguna red social o en su defecto, si alguien por allá nos ve, pues te pueda consultar también, ¿no? Se vale en este sentido. Sí, claro que sí. No tengo red social, entonces te la debo, pero les paso mis datos. Bueno, sí, estoy en Facebook como Paidopsiquiatra Aguascalientes. Bien, perfecto. Ujú. Sí, a la gente que quiera conocer un poquito más y evidentemente rompamos este mito de que pues si nos acercamos a un especialista de salud mental, estamos acercándonos con un problemón que tenemos, pues bueno, a veces tenemos demonios en la cabeza y no los dejamos salir, ¿verdad, doctora? Eso creo que Sí, es vital, ¿verdad? sí. Doctora Montserrat Gómez, muchísimas gracias por el tiempo y perdón por el compromiso, pero me gustaría que tuviéramos por ahí una segunda entrevista después. Sí, claro, con gusto. Bueno, este es 1049 Gracias. Radio. Al contrario, muchísimas gracias, un abrazo y continuamos.